vamos a hablar ahora con Andrés Oppenheimer, que seguramente ya está en la línea telefónica, para platicar de estas nuevas propuestas de semanas laborales. 4 horas se oye bien. Querido Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fabiola, gusto en saludarte. Fabiola, hace 3 años, si mal no recuerdo, cuando escribí mi libro Sálvese quien pueda sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, en la era de los robots, decía ahí que vamos a trabajar cada vez menos días por semana, cada vez menos horas por día. Y esta semana leí una noticia que corrobora una vez más que esa efectivamente es la tendencia. Fíjate que Portugal, hace unos días, a fines de la semana pasada, el Congreso de Portugal, el Parlamento, aprobó una ley para considerar muy seriamente a nivel nacional una semana de 4 días laborales. Y lo mismo está pasando en menor escala en España, en Islandia, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Canadá, donde se están haciendo este año estudios piloto de 6 meses en miles de empresas para ver si funciona este sistema de trabajar 4 días por semana. ¿Por qué de repente todos están hablando de esto? Bueno, Fabiola, porque la pandemia cambió todo. Las empresas con la pandemia tuvieron que acostumbrarse a ser mucho más flexibles en temas como los horarios laborales, en temas como si la gente trabaja remotamente o no. Y eso reavivó enormemente este debate que no es nuevo, eh, que existía. Fíjate que, por ejemplo, ya en el 2019, antes de la pandemia, la filial de Microsoft en Japón empezó a ensayar semanas de 4 días. Unilever en Nueva Zelanda, lo mismo, ya había empezado a hacerlo en el 2015. El gobierno de Islandia, en sus oficinas públicas, también lo hizo antes de la pandemia. Y casi todos los estudios mostraron que si la gente trabaja 4 días, por semana, en lugar de 5, no se reduce la productividad. O sea, parecería ser, en materia de productividad por lo menos, que eh, no hay una gran pérdida de productividad. Al contrario, en el caso de Islandia, el departamento de contaduría de la burocracia islandesa en la capital, en Reykjavik, encontró, por ejemplo, que en su departamento de contabilidad hubo un 6,5% de aumento en el número de recibos procesados durante los meses en que se hizo el experimento. O sea, la gente era más productiva trabajando 4 días por semana. Andrés, Y como te decía, sí, pero te pregunto, a ver, los derechos laborales se mantienen, es decir, trabajo 4 días a sí, la semana, tengo mi paga como una jornada laboral, los otros días los descanso, aumento mi sí, horario en esos 4 días. ¿Cómo y te está la pagan propuesta? exacto, y tu salario no cambia. Ujú. Y tu salario no cambia. Ahora, déjame ir a la segunda parte de esta historia, porque no todo es color de rosa. Porque esos estudios que te comentaba recién, Fabiola, efectivamente dicen que la productividad se mantiene, pero hay un estudio más reciente, que acaba de salir hace poco, también en Gran Bretaña, que dice que este análisis es un poco tramposo, porque se fija en la productividad y no se fija en el nivel de ansiedad y de estrés de los trabajadores. Porque ¿qué pasa, Fabiola? Si te condensan 5 días por semana en 4 y te hacen trabajar, o sea, sin parar, sin tomarte unos minutos para tomar un café, sin tomarte unos minutos para socializar con tus compañeros de trabajo. O sea, si te mantienen las exigencias y te las comprimen en 4 días sin hacer ningún cambio en tu régimen de trabajo, terminas fundida. Terminas, o sea, con más estrés del que tenías antes. Entonces, este segundo estudio que te acabo de mencionar dice que en muchos casos, en estos dos estudios, encontraron que la gente termina tan fundida después de 4 días intenso de trabajo que se toma el quinto día, se queda en la cama durmiendo porque
está destrozada y entonces este tema no serviría demasiado. En resumen, Fabiola, mi conclusión es que esto va a depender de cómo se haga. Si van a cortar la semana de trabajo las empresas, reduciendo alguna de sus exigencias, por ejemplo, reduciendo las reuniones de trabajo innecesarias. Muchas empresas tienen reuniones de rutina todos los días, 1 hora o 2, o a veces más, muchas de las cuales se pueden acortar a 15 minutos o a media hora. Entonces, si las empresas hacen ciertas cosas como reducir su nivel de exigencia a los empleados, efectivamente puede funcionar esto. Y podrías tener 3 días libres para estudiar o para descansar o para hacer lo que quieras. Ahora, si no lo hacen, si las empresas exigen exactamente la misma cantidad de productividad, la misma productividad, las mismas horas, las mismas reuniones, el mismo trabajo presencial que antes, lo único que van a lograr es aumentar el nivel de estrés, aumentar el nivel de ansiedad y crear una fuerza de trabajo mucho más descontenta. Gonzalo, Andrés, fíjense, me quedé pensando en este tema. Dije, claro, cuando lo planteó al principio Andrés, dije, ocupamos un día completo en el cafecito, en la gente que fuma, ir al fumadero, la zona donde se puede fumar, en ir a saludar a la vecina, ¿no? Del escritorio, a darte una vueltecita, ir a la maquinita de dulces. Pero todo eso también es esa dinámica de convivencia social, ¿no? Pero por supuesto, Fabiola, todos los estudios muestran que cuando haces un estudio de felicidad en el trabajo o de bienestar o de satisfacción laboral, obviamente lo primero que cuenta es el sueldo y los beneficios. Pero una vez cubiertas las necesidades básicas, o sea, si tu sueldo es competitivo con lo que ganarías en una empresa semejante, a partir de ahí, lo que valora la gente en trabajar en una empresa es lo que tú decías recién, es tener compañeros divertidos, tener amigos, tener validación de sus jefes, estar en un clima laboral que te alegre la vida, no que te la arruine. No solo eso, a ver, me quedé pensando en esta parte donde se tendría que cambiar toda la dinámica y la ingeniería laboral. A ver, si no se logró en la pandemia. O sea, en donde los empleadores, en lugar de entender que el empleo trabajaba de 9 a 5, sino que ya trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues menos aún teniendo esta nueva dinámica. Es algo que se ha discutido, de hecho, Andrés, en México desde hace tiempo. Carlos Slim lo ha puesto sobre la mesa una y otra vez, que se tendría que cambiar la dinámica de trabajo, que fuera 4 días laborales contra 3 de descanso, pero yo me imagino que no solo son estos estudios que se han hecho en Portugal y en la Gran Bretaña, sino también tendríamos que agregarle pues todo lo que vino después de la pandemia. Bueno, fíjate que, como yo decía en mi libro, para mí esta tendencia, tarde o temprano, se va a sentar, porque la tendencia es hacia trabajar menos. En la antigua Roma, la semana laboral era de 8 días. En 1980, un trabajador en Estados Unidos trabajaba un promedio de 100 horas por semana. Después, a mediados del siglo pasado, se redujo a 40 horas por semana, menos de la mitad. O sea, la tendencia, aunque nos parezca mentira, porque todos trabajamos, creemos que trabajamos muchísimo y de hecho trabajamos muchísimo, pero comparado con nuestros tatarabuelos, trabajamos mucho menos. Claro. Ahora, en materia de lo que logramos con nuestro trabajo, ahí sí hay un debate interesante, porque tú mencionabas el caso de México. En México, según las estadísticas de la OCDE, que estoy mirando mientras hablamos, se trabaja un promedio de 41 horas por semana, muchísimo más que en Noruega, Dinamarca, Alemania y Holanda, donde se trabaja un promedio de 27 horas por semana. Y sin embargo, la productividad de México es muchísimo menor a la de estos países del norte de Europa que tienen la productividad, están entre los que tienen la productividad más alta del mundo. O sea, trabajar más horas pareciera que no tiene mucho que ver con la productividad. La pregunta ahora es, si acortamos esos días a 4,
eh, que yo creo que va a ocurrir lentamente, pero va a ocurrir, eh, si nos van a reducir el nivel de exigencias y se va a reacomodar lo que tú llamas la ingeniería laboral. Porque eso, Gonzalo, nos conviene a todos. Sí. Imagínate cuánto se alivianaría el tráfico en el DF o en cualquier gran ciudad si la gente trabajaría 4 días por semana en diferentes días por semana. Incluso podríamos experimentar modelos de a lo mejor 4 días presenciales y a lo mejor el quinto empezar con el tema de virtual, ¿no? Bueno, Y, eso ya existe. pero, Eso después de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, ya es la regla. Generalmente la regla en muchas empresas es 3 y 2. Ujú. Pero eso la pandemia lo cambió. Lo que no ha cambiado todavía es el requerimiento de cuántos días por semana se trabaja. Y esto también va a depender del tipo de industria, porque es más fácil hacerlo con empleados administrativos que con empleados manufactureros o con nosotros, los periodistas. O sea, cuando tú tienes una empresa que tiene que trabajar las 24 horas por día, es más difícil hacerlo que una empresa que tiene que trabajar 8 horas por día, como por ejemplo los sectores de venta o de marketing o de contabilidad. Así es, querido Andrés Oppenheimer, periodista y columnista. Te agradecemos muchísimo tu colaboración aquí en QTF. Gracias, Fabiola. Hasta siempre.